Mariana Lutri Arellano en este tercer programa de la temporada número 15 de este podcast. Y me da mucho gusto en esta semana, antes de vacaciones, tener a una invitada muy querida. Siempre lo digo con todas las invitadas, pero es cierto, porque ustedes saben, este podcast es cercanía, es amistad, es invitar a los colegas que nos han impactado en muchas formas, y le doy la más cordial bienvenida a mi amiga personal, no es cierto, Andrea Broca. Bienvenida, actriz de teatro. Bienvenida, querida Andy. Hola Ari, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar por aquí. Muchas gracias. Bienvenida al TEC de Monterrey y a la cabina de radio. Bueno, y vamos a iniciar, como decimos en este podcast, con este chisme con causa. Platícanos un poquito, Andy. ¿Por qué tu interés sí en el arte, sí en el teatro, pero por qué enfocado a un grupo históricamente vulnerado, en este caso la discapacidad visual? Porque sabemos, si no tenemos la diversidad cercana a nosotros, no nos interesa o no nos damos cuenta que existe. Porque tú sí, platícanos un poquito. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, Ari, y a todos los que forman parte de este maravilloso podcast. Y gracias por hacer esa pregunta, porque justamente es algo que he venido reflexionando hace un par de meses, cuestionándome, ¿no? O bueno, cuando me preguntan por qué el teatro inclusivo, si le llamamos de esa manera. Yo creo que viene mucho desde mi formación, y más allá de una formación académica, como pensando en licenciatura o maestría, etcétera, yo la pienso desde mi infancia. Yo cuando estaba chica estudié en el preescolar y la primaria en una escuela que como niña o como infancia no piensas en ese momento en que estás en un espacio inclusivo o poco común, ¿no? Por ejemplo, yo crecí en una escuela en la que no había esta división, ¿no? De quién sí entra a esta escuela y quién no. Entonces yo compartí con mis compañeros de escuela, por ejemplo, pues muchas cosas, ¿no? Y una vez que yo salgo a la secundaria, me doy cuenta que no estaba en un espacio común, cotidiano, ¿no? Por ponerlo de una forma así. Yo salgo de esta escuela y me doy cuenta que es completamente distinto, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la escuela en la que yo estudiaba, al menos desde donde yo lo viví y puedo acordarme, este espacio era accesible en todos los sentidos. ¿Qué quiero decir? Era una escuela pensada. En todos y todas. En todas y todos, exactamente. Entonces, poniendo ejemplos, no sé, habían rampas, y más allá de rampas, ¿no? O sea, más allá de una infraestructura, no había una división. Una barrera actitudinal. Exactamente. Entonces, yo una vez que paso a la secundaria, te das cuenta que los espacios son cero accesibles, ¿no? Y también en la matriculación. ¿Qué quiere decir? Que excluyen a las discapacidades, ¿no? Eso es algo, un pensamiento o algo que yo no había reconocido. Por ejemplo, esto yo lo veo mucho más adelante, ¿no? No es algo que pienso saliendo de la secundaria de, wow, esto sucedió, no. Es algo que conforme pasó el tiempo yo me di cuenta. Entonces, por ejemplo, cuando yo era más chica, yo recuerdo que no era como, yo hablo lengua de señas, ¿no? Bueno, hablo, me comunico. No era algo que yo pensaba, ¿no? Y era cotidiano, normal, porque mis compañeros... lo manejaba y tú lo manejabas. Exactamente. Y una vez que paso a secundaria, pues la práctica se pierde, se normaliza marginar estos espacios, y un día yo recuerdo que me encontré a un compañero
con discapacidad auditiva y ya no podía comunicarme con él, se me olvidó, no sabía cómo comunicarme con él y ahí fue cuando me pregunté qué, qué está pasando, ¿no? O sea, en qué momento eso se volvió normal o normalizaste que, bueno, el sistema normaliza, ¿no? Esta marginación. Entonces, ahí es donde parte mucho esta inquietud de buscar a través de lo que yo me dedico, que es el arte, en específico el teatro, buscar generar estos espacios. Perfecto, Dani. Pues fíjate, son 15 temporadas que llevamos, esta es la número 15 y de todos los invitados que hemos tenido de la 1 a la 15, ningún invitado nos había dicho asistimos a escuelas o a una escuela al menos incluyente. Eres la primera invitada que nos platica eso y pues sí existen estos espacios, pocos, pero existen. Entonces, como es bien importante si normalizamos, como tú dices, la discriminación, hay que normalizar la diversidad. Y es bien, bien importante. Platícanos un poquito más de tu formación profesional, por favor. Sí, bueno, yo estudié la licenciatura en actuación en la Universidad de Londres, en Ciudad de México, y también la maestría en artes escénicas en UNIR, la Universidad de La Rioja. Okay. Y bueno, en general he tomado formaciones de todas partes. También asistí en una formación de 2 años que sales como, es un diplomado, ¿no? De actuación. He tomado en general talleres, diplomados, formaciones que me han permitido involucrarme en este arte teatral. Sin embargo, quiero decir que ahí también esto es darte cuenta también que no propiamente en las escuelas vas a encontrar estos cuestionamientos. A veces estos espacios, y me atrevería a decir que la mayoría pues no son accesibles si lo ponemos desde, cuestionamiento. Y justamente creo que a veces es imposible, no imposible, pero no es cotidiano que te preguntes esto, justo como lo decías al inicio, si no tienes un acercamiento. Entonces, eso es lo que yo diría. Pero bueno, en general me dedico a impartir talleres de teatro, he impartido talleres a infancias, adolescencias, adultos en general. Perfecto. Y, y muy curioso. Dices, es que no se menciona, no se cuestiona. Y sobre todo en espacios de entretenimiento, moda, nunca vas a ver que cuestionar, porque no hay diversidad. Apenas escuchaba unas intervenciones de nuestra invitada del programa 1. Ella es una de las líderes de la primera y única agencia en Ciudad de México y República Mexicana de modelos diversos. Y ella decía, es que ahora las nuevas producciones, eh, lo que tratan, por ejemplo, estas plataformas famosas, no sé si las voy a mencionar, pero bueno, en estas producciones famosas, dice, colocan a la diversidad como algo más, como un actor, una actriz más, no que la historia se centre en la diversidad o se capacitar para quien no conozca el concepto, es eh, eh, colocar a la persona con diversidad o discapacidad como algo wow, solo por el hecho de la condición de discapacidad. Y no es así. Entonces, es una condición más de vida con la que vamos a estar toda la vida. Lo decía hace ratito con mis alumnos, que ellos van a trabajar precisamente en estas primeras 5 semanas del segundo bloque del semestre, un producto audiovisual incluyente. Entonces era lo que les decía, ¿cómo hacer ver, cómo van a hacer ustedes
para hacer ver a la discapacidad, a la diversidad, a la perspectiva de género, no encasillando, no etiquetando. Entonces, es bien importante que, si bien no toda la industria no ponga atención, sí personas como tú que pongan esa atención en específico para comunidades históricamente vulneradas. Y mi siguiente pregunta va, Andy, en cómo experimentan y cómo viven el teatro las personas con discapacidad visual. Ok, pues creo que es algo que precisamente me ha interesado mucho pensar, preguntarme y justamente cuestionar la forma en que, cómo se experimenta, ¿no? A partir de la discapacidad visual. Por ejemplo, yo actualmente estoy en ese proceso de realizar talleres, pero me preguntaba yo justamente cómo hacer estos talleres sin que precisamente sean únicamente para un resultado final para el espectador, ¿no? Sino estos procesos a través de la formación misma, ¿no? Por ejemplo, hay muchas formas de experimentar el teatro en específico de la discapacidad visual, pero que no se quede únicamente como espectador o espectadora, sino que quienes tomen el taller sean los actores, las actrices, sean ellas y ellos los que creen, o sea, que puedan crear estos espacios creativos, generen las obras, escriban, etcétera, y que no únicamente se quede como en esta presentación como acercamiento, ¿no? Para que los demás como público puedan experimentar no sé, un acercamiento a la discapacidad visual, ¿no? Que es una forma y que me parece increíble, y justamente eso es lo que yo me preguntaba, ¿no? Cómo buscar estos espacios que también permitan que ya como espectador, espectadora, ya viviste eso, y si tú te quieres subir al escenario, entonces crear justamente esos espacios para que tú seas quien los interprete estas obras o distintas formas del teatro, ¿no? Porque pues no es exclusivamente solamente una puesta en escena, sino que el teatro tiene 1000 posibilidades. Justo. Y acá va una pregunta un tanto personal, no en la guía de preguntas, no viene en la guía de preguntas. Nosotros como docentes hablamos mucho del diseño universal de aprendizaje. Diseñar actividades, diseñar herramientas de aprendizaje para todos y todas, que esa herramienta de aprendizaje pueda ser tanto para mí como para ti, como para la maestra M, para todas las personas y también para las personas con alguna diversidad en el teatro. Podría aplicar el diseño universal de aprendizaje con ciertos ajustes razonables en toda la estructura o todo el proceso, metodología, etcétera. Sí, fíjate que es algo muy bonito del teatro, que el teatro en general es muy flexible y tiene muchas posibilidades, ¿no? Eh, por ejemplo, pienso que a veces se piensa, ¿no? Que tal vez no es tan accesible o que hay que ajustar los ejercicios, etcétera. Y en este proceso en el que me he encontrado para realizar, realizar estos talleres, me he dado cuenta que en realidad es una cuestión de cuestionarse, ¿no? ¿Cómo y qué estás haciendo estos procesos? ¿Cómo los vas a realizar? Porque yo me he dado cuenta que muchos ejercicios en realidad todos y todas las podemos hacer, simplemente es quitar esos prejuicios de cómo voy a adaptarlo, ¿no? Y te das cuenta que en realidad, claro que hay cosas que adaptar, algunas, pero en realidad el teatro es muy flexible, es cómo llevas los procesos y cómo estos ejercicios pueden tener más posibilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí las hay, pero también ya son accesibles en sí, algunas, no todos, no voy a decir que todo ya está hecho, ¿no? Así como pensado,
que sí hay cosas que ajustar, pero en general creo que eso es algo muy noble del el arte en general, ¿no? No propiamente del teatro, sino en general, que es muy flexible. Entonces, es una forma de encontrar que esos procesos puedan ser para todas y todos, pero que también se construyen colectivamente, ¿no? Por ejemplo, eso es algo muy bonito porque quizás yo puedo proponer algo, pero en el momento en el que estamos realizando los ejercicios hay mil posibilidades más y ahí van saliendo también. Uy, pues espero que ojalá mis alumnos de este bloque 2 de estructuras simbólicas escuchen el podcast porque les va a servir mucho para su recurso educativo abierto e incluyente. Otra pregunta, Andy. ¿Qué herramientas hasta el momento has utilizado para el aprendizaje de, bueno, que las personas con discapacidad visual, disculpen, evento en vivo, eh, tengan pues ese aprendizaje significativo en el teatro? Yo cabe recalcar que apenas estoy justamente en ese proceso, pero me gustaría compartir precisamente que he tomado algunas formaciones propiamente para el teatro y discapacidad en general, no únicamente visual, pero estas herramientas y estas formaciones me han permitido buscar justamente estas posibilidades. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, recientemente ya no tanto, hace unos meses, y tomé una formación en alas y raíces que me parece muy importante como reconocer estos espacios que se están haciendo, en el cual pude conocer a través de distintas maestros y maestras estas herramientas, cómo aplicarlas. Y parte de eso es darte cuenta que tú vas también sobre ese proceso de esa búsqueda de cómo realizar estos ejercicios, que es algo que propiamente un poquito antes de tomar la formación venía preguntándome, ¿no? Por ejemplo, quiero compartir un ejercicio en específico, ¿no? Un juego en teatro que hacemos mucho sobre pasar la energía, ¿no? Entonces todos nos ponemos en círculo, vamos pasando la energía y a veces uno piensa, ¿no? No sé, no generalizo, pero podríamos pensar quizás como, bueno, voy a adaptar este ejercicio y realmente ese ejercicio en sí ya es algo que puedes utilizar, que es lo que un poco que se relaciona con la pregunta pasada. Entonces, este ejercicio en particular, hay un momento en el que les pido que cierren los ojos, ¿no? No pensando en la discapacidad visual, por ejemplo, pero ahí te das cuenta que en realidad todo se va relacionando de alguna manera, ¿no? Entonces, estos mismos ejercicios, por ejemplo, ese en específico, trasladando a lo que me preguntas, funciona, ¿no? Como cómo voy a ir buscando estos procesos para que los que participen en el taller puedan relacionarse con los ejercicios que hay, ¿no? Y hablar un poquito en el sentido de pertenencia, que también lo hablaba yo en la mañana con mi grupo. Eh, eh, el sentirnos pertenecientes a un lugar, a un espacio, a una comunidad es bien importante. Más allá de la discapacidad, más allá de la diversidad, es bien importante sentirse incluido, perteneciente, lo que les decía a ellos. ¿Cómo se sienten ustedes? Y siempre hago este ejercicio con mis grupos nuevos. Cuando les dicen, entraste a esta universidad en específico, digo, tienen ese sentido de pertenencia, se emocionan y dicen, pertenezco a Comunidad Tech, pertenezco a los estudiantes del Tec de Monterrey, ¿no? Le digo, entonces, si lo trasladamos en la sociedad, en los entornos, qué importante es ese sentido de pertenencia, ¿no? Y vamos con otra pregunta muy interesante. ¿Qué papel o qué rol tienen? Siempre la preguntamos, este cuestionamiento siempre lo tenemos con todos los invitados.
en sus diferentes áreas de profesionalización, ¿qué rol juegan las instituciones públicas para que actividades recreativas salgan a la luz? Creo que es muy importante porque justamente tiene que ver con este sentido de pertenencia también, ¿no? Creo que juegan un papel muy, muy importante tanto en realizar estos encuentros o lugares para todas y todos. Entonces, más allá de que sea como de infraestructura, también de los procesos, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en estos espacios formativos precisamente, ¿no? Que a veces no los encuentras. Yo, por ejemplo, en mi caso me interesa mucho seguir formándome, ¿no? Para tener estas herramientas con responsabilidad también, no solo como, bueno, ya quiero hacer este taller y ya voy, porque siempre hay mucho que aprender, ¿no? Entonces creo que también quiero reconocer mucho también estos espacios que poco a poco se empiezan a crear, pero que siguen faltando más, ¿no? Sí. Y más que crearlos, transformarlos, porque espacios ya hay. Solamente es buscar también mover ese lado de la moneda y verlo desde una manera distinta, porque estamos muy acostumbrados a pues no cuestionarlo, marginando estos prejuicios. Entonces, las instituciones públicas, culturales, juegan un papel muy importante tanto en crear estos espacios, transformarlos, pero también en volverlos accesibles para todas y todos. ¿Pero a qué quiero decir con accesibles? Por ejemplo, yo decía, quiero hacer teatro, quiero encontrarme con todas y todos, o sea, con estas diversidades, y a veces es muy rígido el teatro que no existe este encuentro, ¿no? Puede ser porque tal vez desde hace mucho tiempo, no lo sé, pensamos que quizás alguien, no sé, con discapacidad visual pueda pensar, no lo sé, no me imagino, podría ser una posibilidad. Esto no es para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca he visto que hagan teatro para gente, para personas con discapacidad visual. Tal vez no exista este interés porque tal vez nunca se ha planteado por ahí cerca, ¿no? Entonces pienso que también es algo que como artistas también tendremos que preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, yo hace tiempo tomé una formación de teatro y discapacidad en un curso que encontré en línea, pero es de Argentina, por ejemplo. Buscando aquí en México me costaba muchísimo trabajo encontrar estos espacios que pudieran nutrirme en ese aprendizaje, porque también creo que es importante que nosotros y nosotras tengamos estas herramientas y no solamente hacerlas porque sí, porque también puede haber muchas complejidades en ese aspecto, ¿no? O reproducir estereotipos, etcétera, ¿no? Entonces eso es algo que es muy importante y creo yo que precisamente estas instituciones tienen ese rol, ¿no? Importante en generar estos espacios para que esté a nuestro alcance, no solo para como docentes, sino también para quienes quieran tomar los talleres, etcétera. Quienes se dedican al arte y la cultura. Exacto. Porque los espacios son para todas y todos. Exacto. Justo, y sí, fíjate lo que acaba de comentar Andy, es muy importante. Parece chiste, pero es anécdota. Sí, hay espacios que a las personas con discapacidad, y bueno, no, por mí hay espacios que yo en algún punto dije o decía, no es para mí. A mí desde muy chica me gustó el modelaje. Muy paradójico porque el modelaje es otro bracito de estos espacios, como dicen, y muy rígidos, donde no cabemos tan bien las diversidades. Y aún así yo decía, yo quiero modelar, no sé cómo, cuándo, y fue hasta mucho después, o sea, no tan joven yo, que me profesionalicé en el modelaje. Y llega en un punto, como no lo ves,
dices, pues sí, no es para mí, yo no soy modelo. Cuando te ves ahí, dices, sí, para mí sí me gusta. Y sí, yo considero que sí lo llegamos pues a plantear que hay espacios que no son para nosotros. No, o sea, son para las personas regulares, no para las personas con alguna diversidad. Y fíjate que en ese tema, el viernes, en otra de mis materias de comunidades, incluso de la Semana Tech del CDRH, tuvimos un panel de diversidad y estuvo con nosotros un productor, eh, me parece que cinematográfico, de, perteneciente a la comunidad LGBTQ+, y él decía, yo generé este espacio de talleres de televisión, etcétera, para que los chicos redujeran, si se dice, si lo dije bien, pues todo este, este sentimiento de rechazo por la sociedad, ¿no? Y cómo ellos se experimentaban el sentirse ellos mismas, eh, a través de estos pequeños cortometrajes. También toca los temas de interseccionalidad, comunidad indígena, etcétera. Y yo dije, wow, sí existen los espacios actualmente. Entonces agradece todo este tipo de movimientos que todas y todos ustedes hacen. Porque si bien nosotros lo hacemos desde un lado, ustedes van empujando desde el otro y se crea algo mucho más grande. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo hacen o qué hace el teatro en cuestión barreras de infraestructura para hacer accesibles los espacios? Pienso en principalmente en los procesos. Voy a cansar con esa palabra, pero en realidad creo que parte desde ahí. Cómo vamos a realizar o cómo realizamos los procesos y cómo los pensamos desde el inicio. Porque siento que desde ahí empieza la barrera, ¿no? Si uno no formula o piensa cómo va a realizar estos procesos y los reduce quizás a algo muy rígido, pues entonces desde ahí va a ser complicado pues crear, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo al inicio pensaba mucho en cómo, no, ¿cómo voy a dar un taller si el espacio en el que tengo no es accesible, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, esta constante de decir, chin, no cumplo con esto, no cumplo con aquello, pero después pensaba, bueno, ¿tú cómo vas a buscar que este espacio que tú tienes sea accesible, ¿no? O sea, ¿cómo tú lo vas a realizar para que sea así, sin tener que, no sé, destruir una pared, ¿no? Específicamente hablando, ¿no? Poniendo un ejemplo muy, específico, ¿no? Pero yo decía, ok, claro que se puede, ¿no? Entonces, estos procesos comienzan a buscarse, creo que eso es lo principal, porque como decía hace rato, ¿no? El teatro es muy flexible, muy noble en ese sentido. Claro que hay ideas muy rígidas a veces del teatro, pero creo que justamente empiezan desde los procesos, cuestionándolos y transformándolos. Justo. Y le insisto, parece chiste, pero es anécdota. Eh, el fin de semana pasado, no es el otro, yo asistí a un concierto. Eh, el espacio, no, obviamente no había espacios para personas con discapacidad y había dos personas con discapacidad, usuarios de silla. Y la otra chica, además de su silla de ruedas, llevaba otro apoyo técnico. Era ocupar mucho más espacio y mucho más apoyo humano. Eh, Parece chiste, querida audiencia, pero no. Seguridad o protección civil, disculpen. Eh,
cuando ya los vi a las dos en un espacio libre, porque tampoco nos permitían mover las sillas, que eran los asientos, porque venían como numeradas y estaban amarradas y esa cuadratura, ¿no? No, la silla no se mueve, tú te tienes que mover. Ok, entonces decíamos, si no nos permiten mover la silla, no nos permiten colocarnos en el espacio libre donde nos van a colocar, o sea, y nos decían, según ellos, que no lo había, porque cuando se compró el boleto especificaba no hay zona de discapacidad. Según ellos, nos dijeron, sí, tenemos una zona ahí arriba. Y yo, no, si yo compré mi boleto, mamá, estaré enfrente y verlo ahí, o sea, no van a subirme ahí arriba porque no voy a ver nada. Y además, si se levantan las otras personas, ya no vi. Y muy chistoso, no estamos preparados para una cultura de la accesibilidad, de la inclusión. No sabían, se los juro, no sabían qué hacer con nosotros. Y entre tanto y tanto, yo de broma dije, pues colóquenos ahí, o sea, en pleno escenario. Dije, y no los molestamos, y no les causamos conflicto. Pero ese no es el punto. A lo mejor las personas con discapacidad, ya estas barreras arquitectónicas, ya las tomamos a veces de broma, ¿no? Pues bueno, ya, de broma, porque pues ya es el pan de cada día. Pero sí es muy importante observar las diversidades, y como yo lo decía el fin de semana, no es drama, no es crear conflicto, crea un espacio común para todos, no solo para la persona con discapacidad. Y a veces es la barrera actitudinal, porque nada más los veíamos ir y venir y no resolvía nada. Y como ustedes, desde su perspectiva, van resolviendo y creando. Se agradece porque dice, yo sí entro en este lugar, ¿no? Con todo y silla, o sea, sí entro. Pero bueno, vamos a dar espacio a nuestra cápsula informativa por nuestro alumno Julio, y regresamos en unos momentitos más con este chisme con causa con mi amiga Andy. Regresamos. El teatro conjuga una gran variedad de elementos que al ser unidos dan como resultado un maravilloso espectáculo que despierta sentimientos, pasiones y emociones, lo que hace que este goce de muchos adeptos. El teatro, a diferencia de otras artes escénicas, tiene la particularidad de despertar verdaderas pasiones, sentimientos y emociones una vez que comienza la obra. Para el espectador, la posibilidad de interactuar con el actor es un momento único e inolvidable, sin dejar de lado la misma actuación, que por supuesto es un momento magistral. También se puede ver subir y bajar el telón, escuchar alguna banda sonora, apreciar el vestuario, las luces y aplaudir cada vez que termina un acto. Por eso y muchas cosas más, se creó el Día Mundial del Teatro, que se celebra cada 27 de marzo. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro a nivel mundial y conmemorar su importancia en las artes escénicas. En la edición del 2026, el encargado de dar el mensaje del Instituto Internacional del Teatro fue el actor hollywoodense y creador teatral William Dafoe. Dicho esto, ahora te pregunto, ¿cuál es tu obra de teatro favorita? ¿Qué es lo que más te gusta de la experiencia de ir al teatro? Nos vemos en la siguiente cápsula. Habló del teatro regular. Seguimos con el teatro en específico, con nuestra invitada Andy. Andy, ¿cómo? Y ya que estamos en un contexto educativo y que espero que mis alumnos de estructuras simbólicas escuchen el podcast, ¿cómo haríamos o cómo se hace en el teatro para que los jóvenes se involucren más en
en obras teatrales incluyentes? Creo que hay muchas formas de involucrarse, ¿no? Por ejemplo, em, parto desde mi experiencia, que en mi caso ha sido mucho la formación, tomar talleres, etcétera, pero también creo que, o sea, hay muchas posibilidades, ¿no? Tanto asistir, por ejemplo, a proyectos de quienes ya están haciendo cosas maravillosas. Por ejemplo, pienso en una compañía de teatro en Ciudad de México que realiza sus obras en lengua de señas. Entonces creo que también la forma de involucrarse es tanto como espectador, pero también pues en las formaciones, ¿no? Como buscar estos lugares que te pueden aportar, ver, cuestionar, etcétera, y también perder el miedo, ¿no? Perder el miedo a involucrarse, porque eso es algo a mí en específico que me pasaba mucho. Yo decía, bueno, ¿y yo A qué, mí no? que O sea, como, ¿quién soy yo para tal y tal, ¿no? Y gracias a personas que me han aportado mucho, me han dicho, no tengas miedo, o sea, parte de esto es que a veces justamente hay tanta marginación, hay tantos prejuicios y todo, que a veces cuando queremos justamente buscar que los espacios sean más accesibles, dices, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Cómo puedo aportar? Eh, Tienes que tener esta, pues esta mirada de decir, pues sí, involúcrate y cuestiona y equivócate y no hay otra forma más que acercándote y rompiendo esas barreras que hay, que son muchas y que están todo el tiempo y empezar desde lo cotidiano, ¿no? Desde uno a veces dice, no, pues es que yo no sé comunicarme en lengua de señas, ¿no? Bueno, creo que a pesar pues no sé, de que tal vez pueda ser complicado al inicio, pues hay muchas formas de poder acercarte, de buscar lugares en donde aprender y no necesariamente algunos en los que se pueda pagar, otros en los que no. O sea, hay muchas formas de involucrarte, ¿no? Y empieza desde lo cotidiano, creo yo que eso es como lo más importante, porque a veces pensamos que cómo involucrarnos, ¿no? Tengo que hacer 30,000 cosas más aquí para poderme involucrar y empieza desde uno, ¿no? Cuestionándote y buscando como esas formas de mirar, de preguntarse y conocer. y acercarse. Es muy curioso. Yo conocí a Anne en un espacio, en una fiesta, y me dio mucha ternura la manera en que ella se acercó a mí. Me conocía por pláticas de un colega en común, bueno, colega mío, eh, y se acercó a mí muy natural, como se acercan mis amigas de años, y era una persona que yo no conocía y me sorprendió y la saludé igual, pero sí sorprendida porque dije, ¿por qué me saluda tan cercana, tan amigable? Si la mayoría de las personas que conozco siempre está como ella lo dice, ese miedo, ese rechazo a la diversidad y para ella no fue así, o sea, me digo, hola, Ari, ¿cómo estás? Se acercó muy natural como nos debemos acercar todos y todos. Y creo que desde ahí fue el hito que marcó no de ella hacia mí, sino de mí hacia ella, es decir, esta persona tiene algo distinto de las demás, está marcando una diferencia, no en lo negativo, sino en lo positivo. Y eso, creo que esas pequeñas acciones, actitudes, cambian muchísimo también la perspectiva del mundo, de las personas con diversidad y discapacidad. Tan acostumbradas estamos al rechazo, a la marginación, a la discriminación, que cuando llega alguien de manera
natural a hablarte, literal, dices, hola, pues, wow, ella viene de otro planeta, entonces, porque nuestro planeta no es. Y bueno, antes de pasar a la última pregunta, platícanos un poquito, Ani, ¿cómo vas con este ejercicio del braille? Porque déjenme platicarles. Andy hace unos meses asistió a una actividad acá con nosotros en el TEC de Monterrey al acercamiento al braille. ¿Cómo vas con eso? Qué bonito que me preguntas porque precisamente fue una sesión y con eso para mí es algo muy significativo y que, claro, es una cuestión de práctica continua y muy continua, porque no quiero decir que es complicadísimo, sí lo es, o sea, bueno, sí, ¿no? Porque es cuestión de práctica, ¿no? Es estar ahí aprendiendo, pero también volverlo parte de tu cotidianidad. ¿A qué me refiero? El otro día quiero compartirte que fui a una exposición en la Biblioteca Vasconcelos y precisamente había una exposición que tenía, nunca me enteré, no sé si no lo supe interpretar bien, que eran unos cuadros con... El objetivo de esta exposición era justamente que fuera accesible para discapacidad específicamente visual, ¿no? Entonces viene en braille el título de las obras, pero no entendí si si podías tocar las piezas, entonces es algo que como que me quedó en duda, pero me acordé mucho de esta sesión que tuve en el TEC, que la verdad estuvo increíble, que me enseñó muchísimo, y me gustó ponerlo en práctica porque estaba yo justamente tratando de leer en braille, ¿no? O sea, lo único que pasó es que obviamente tienes que estar recordando, ¿no? Como, ay, chin, ¿cuál es, no? Entonces, poco a poco pues ahí fue leyendo los títulos y fue muy curioso porque precisamente nos compartía el maestro Héctor en esa sesión que vine aquí al TEC, que cuando tú empiezas a involucrarte te empiezas a dar cuenta de cómo hay muchos errores en el exterior, ¿no? Y yo me di cuenta precisamente en la lectura de braille, que habían muchos errores y dije, ¿cómo? Ya es una exposición superpuesta aquí. Perdón por haber dicho el nombre, ¿no? Pero fue muy curioso, ¿no? Y también decir, bueno, ¿qué tan accesible es? Porque pensé, o sea, solamente por el título, o bueno, por poner los títulos, no, eso no lo crea accesible, pues ya sabes o puedes leer o alguien te puede braille, ajá, pero a leerlo, pero hay más allá de eso, ¿no? Es más que poner un título en braille. Pero bueno, pensando específicamente en esto, precisamente de la sesión que vine a tomar que en el TEC, me parece, en la semana de discapacidad, que fue maravilloso. Muchas gracias por compartirme ese espacio, me di cuenta, ¿no? Justamente que es algo que quizás no hubiese podido experimentar de no ser ese espacio que se brindó aquí en el TEC y pude ir practicando el braille, ¿no? Que pues a veces uno lo está haciendo en casa, pero justo luego y en el exterior, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Ajá. Y justo, creo que de los alumnos que estuvimos en ese taller introductorio, la peor, se los digo, era yo. Porque yo tuve un acercamiento mucho antes que Andy al braille y yo soy pésima con la regleta y el punzón. Me cuesta un montón, pero dije, no, me voy a poner el objetivo. Así como aprendí lengua de señas, voy a aprender braille. Y les paso acá un spoiler. Mi grupo de estrategias de lenguaje de Campus Nacional es un tipo de español especializado que les enseñamos todo un semestre para hablar bien, para redactar bien.
la expresión oral y escrita correctamente ante diferentes públicos. Entonces, he visto que algunos conceptos del español como que se les hacen tediosos, aburridos. Por ejemplo, el de poesía, que entregar una poesía. Y dije, ok. Dije, voy a hacer ahí un ajuste razonable en mi enseñanza. Hice dos estrategias. La primera, dije, voy a invitar a un experto en poesía que no se los haga aburrido. Porque si yo se los explico, me mandan por un tubo. E invité a quien ya conoce, mi querida Ani, al maestro Kevin, líder de biblioteca de campus, que hace actividades hermosísimas en biblioteca. Y dije, a ver, lo voy a invitar. Les encantó la intervención de taller de poesía. Y le dije, y la segunda parte va a ser escribir su poesía en braille. Así que yo les voy a enseñar braille a mis chicas de Nacional para que escriban la poesía en braille. Y va a haber una pequeña exposición acá en mi biblioteca. Nos permitió el maestro Kevin exponer las poesías acá. Y también estoy súper mega invitada para que juzgues qué tal escribieron los chicos su poesía. Pero si es general, estos espacios quizás en comunidad no tengamos alumnos con discapacidad visual, pero sí acercarlos desde sus diferentes unidades de formación a la inclusión, a la diversidad. Y de eso va la última pregunta. No quisiéramos, en todas las temporadas, no quisiéramos que estos chismes con causa se terminaran, pero ni modo. Así como lo que comentaba, que uniendo esfuerzos, por ejemplo, acá en comunidad, que nos permitieron el taller, que el maestro Kevin nos permite esta exposición, etcétera. ¿Cómo genera desde lo cultural en espacios públicos esta inclusión? ¿Cómo generarlos, estos espacios accesibles? Sí. Creo que otra vez voy a marear con el proceso, pero creo que es eso, principalmente buscar estas herramientas, ¿no? Que más allá que sean de infraestructura, sean buscar que esos espacios comencemos todos en general, comencemos a preguntarnos cómo hacemos nuestras prácticas, ¿no? Pues sí, en general, ¿no? Porque es importante que no sea de una manera rígida, que no sea exclusiva y que no siga marginando. Entonces, a veces estos espacios pueden tener como tradiciones muy, pues sí, muy rígidas, muy estereotipadas. Ajá, entonces, por ejemplo, hay una frase, no sé si realmente esté respondiendo a esta pregunta, pero hay una frase que me decían mucho en teatro, ¿no? Que el teatro, tú no eliges al teatro, el teatro te elige a ti. Y a mí eso me parece un poco violento. ¿Por qué? Porque siento, siento que es un poco como hacer esta metáfora, ¿no? Como no es cierto, o sea, tú puedes generar esos espacios, no te tienen que elegir, o sea, tú tienes la posibilidad y el derecho de pertenecer, de estar, y creo que eso es algo muy importante justamente para el arte en general, no solo pensando en algo como una categoría de accesibilidad, ¿no? El arte en general tiene que encontrar estos espacios, estos cuestionamientos y transformarlos, porque si no nos cuestionamos y no los transformamos,
y no los volvemos cotidianos, seguimos repitiendo y reproduciendo estereotipos, seguimos marginando, seguimos reproduciendo estos prejuicios. Entonces creo que eso es lo importante. Muy bien, muchas gracias, Andy. Y bueno, y un último mensaje que nos quieras brindar desde tu experiencia, desde tu formación. Y por qué no, porque esto es Escuchemos a los Manos Hablar Radio. Este espacio seguro, generar espacios seguros. Espero que haya sido un espacio seguro para ti y no sea el último momento que nos encontremos en esta cabina de radio. ¿Qué mensaje le das a toda nuestra audiencia? Que un dato curioso, nos escuchan de Argentina, España y obviamente México es nuestra audiencia más fuerte, pero también nos escuchan en estos lugares, en estos espacios. ¿Qué mensaje nos brindes? Y obviamente a la comunidad con discapacidad y sobre todo a la comunidad tech. Pues primero que nada, muchas gracias, Ari. Estoy muy contenta de que me hayas hecho esta invitación y que me compartas también de tu trabajo. Y bueno, qué mensaje. Me parece muy, muy bonito que me compartas esto. Creo que más que nada es eso, ¿no? Buscar involucrarnos sin miedo. Y también pensar, ¿no? En no caer en el asistencialismo, ¿no? Creo que es algo muy importante, sino que se vuelva algo cotidiano. Yo siempre voy a recordar con mucho cariño esta escuela con la que crecí, y creo que eso es algo que creo que es como lo principal que me gustaría compartir, que es esta mirada que tendría que ser para todas y todos, ¿no? Que no es algo como, bueno, wow, este extra, ¿no? No es un extra, es algo que nos compete a todos, es algo que debería ser natural y que precisamente, ¿no? Debe ser natural, no debe ser algo como, bueno, voy a agregar en el arte la inclusión, ¿no? No es un agregado, no es un extra, no es asistencialismo, sino pensar justamente en que todas y todos colectivamente podemos transformar no solo el arte, sino muchas prácticas en general, pues la vida, ¿no? De forma positiva. Tal vez voy a escuchar como muy arcoíris todo, ¿no? Pero creo que es muy importante, ¿no? Esto yo ahora pienso mucho en que cada vez me cuestiono más si lo que yo hago es accesible para todas y todos, ¿no? Porque pienso en que si lo que yo quiero compartir realmente llega a todos, claro que no va a poder ser así, ¿no? Habría que hacer muchas cosas, ¿no? Pero poco a poco creo que es lo importante, y que se vuelva algo que sea cotidiano, ¿no? Y más allá de que se quede en el discurso, sino que sea algo que sea concreto en acciones, ¿no? A veces es difícil, pero creo que No colectivamente se puede lograr, ¿no? Y creo que parte de eso es precisamente este espacio, este podcast que se está realizando, que me parece que es maravilloso. Y ya había estado escuchando algunos de los podcasts, y la verdad es que me parece que es también eso, seguir difundiendo, seguir apoyándonos entre nosotras y nosotros para que las prácticas que hace cada una y uno puedan llegar a distintos lugares y pues creer en ello, ¿no? Muchas gracias, Andy. Y Andy, para líder de algún espacio cultural público, por favor. Y bueno, te agradezco muchísimo. Espero que haya sido un espacio seguro donde, pues, muchas gracias por haber compartido todo lo que tú eres y todo lo que sabes. No quería dejar pasar que conociéndote fuera yo egoísta y dijera no, que no la escuchan en el podcast. Se tenían que escuchar, tu voz se tenía que escuchar, porque sé que estás haciendo un trabajo
espectacular dentro del teatro y sobre todo el teatro incluyente. Y pues este es tu podcast cuando gustes. Y muchas gracias, Andy. Y muchas gracias, querida audiencia. También muchas gracias a la maestra Eve en controles, en cabina, que siempre nos está apoyando. Y nos estamos escuchando, viendo muy pronto en otro de sus programas favoritos. Escuchemos a Las Manos Hablar Radio. Disfruta y difunde la cultura inclusiva. Nos vemos muy pronto. Gracias.